A ver, que compruebe que está grabando, sí. Bueno, hemos venido otra vez Irene y yo al cementerio a grabar un vídeo sobre Alejandra Pizarnik, la poeta argentina. Y yo creo que se alegraría de saber que grabamos un vídeo sobre sus poemas en un cementerio con jardines. Claro, que es casi un jardín, ¿no? Los cementerios alemanes parecen jardines, ¿no? Sí. Son sitios donde... Un parque o algo así. Sí, donde la gente va a pasear también. De hecho, aquí hay mucha gente paseando. Y nosotras venimos también aquí a veces a pasear. Sí. He estado pensando mucho sobre este vídeo, que me impone bastante. Pero bueno, sé que tú tienes bastante conexión con Pizarnik, con lo cual pues vamos a ver lo que sale. Saldrá algo interesante. Yo tengo una tendencia general, y supongo que es por eso, por lo que me he hecho psicóloga, o sea, es como a buscar conexiones de la poesía con la vida. Entonces he pensado empezar con la biografía, con lo que bueno, son retazos de biografía de sus diarios, y también descripciones de como un poco objetivas, ¿no? De cuando nació y de gente que la conoció. Y de hecho los diarios son muy poéticos y la poesía suya es muy vital, muy de sus angustias vital, Claro. como iba a ser de otra manera. Claro, esa es Pero es un poco convicción nuestra también, ¿no? Como que hay una conexión directa entre la vida y la obra, Claro. al final, y el impulso de escribir y lo que se escribe también. Y el impulso de escribir, ella habla mucho incluso recuerdo una entrevista, ella habla de la herida, ¿no? De como que todos tenemos una herida fundamental. Sí. Y su escritura refleja esa herida, pero creo que también es para como un remedio o una búsqueda de un remedio. Sí, de hecho, en un pasaje que habla de la herida, habla también de que el poeta es el gran terapeuta, que hace emerger la herida, que la repara, y en ese sentido que se puede considerar como la poesía como una especie de terapia. Bueno, empecemos con los datos formales igual. La verdad es que he leído cosas contradictorias, o he escuchado que ella es hija de migrantes judíos, rusos, en algunos lugares he leído polacos, supongo o ucranianos. Creo que hay una especie, como estos territorios fueron tan repartidos durante el siglo XX, no sé exactamente, pero bueno, los padres emigraron de Alejandra a Argentina, y de alguna manera, y era en la época donde el nazismo estaba emergiendo, y eso era un gran miedo también que sufrieron los padres aún en el exilio, ¿no? Porque veían, digamos, avanzar esta ideología, y la verdad es que debería de dar bastante miedo, ¿no? Y en esa época Alejandra era pequeñita, y bueno, ella nació en el 37 y murió en el 72 por suicidio, y se suicidó con barbitúricos, y me escuché que se tomó 50 barbitúricos, un barbitúrico muy potente que solamente con 4 o 5 ya hubiese bastado para matarla, ¿no? Pero se ve que quiso ir sobre seguro. Bueno, el suicidio es uno de sus temas. Uno de los temas que aparece en los diarios y en la poesía más a menudo. Y un anhelo, ¿no? Una sombra, no sé cómo, que es constante en su vida, ¿no? De alguna manera, y que al final pues así termina su vida. Ella, de su infancia, o sea, se dice, o ella también se lee en sus diarios, que ella tuvo una infancia difícil, y difícil sobre todo por la desconexión que sentía hacia sus padres, ¿no? Por la distancia que sentía hacia sus padres. En especial ella habla mucho de la madre. Se repite mucho el tema de la madre y de la extraña relación, digamos, que mantiene con ella, y de la extraña persona de su madre también. Y este amor hacia la madre, o falta de amor, ¿no? Esta carencia, como decías, que es un tema recurrente, que probablemente es uno de los, no sé si decir es el mismo amor o es el origen del amor que ella sigue buscando durante toda su vida. Sí, porque bueno, lo que estamos hablando ahora, que en su obra aparece muy marcado el amor como carencia y una búsqueda de un amor que ella misma considera imposible. Y
Y eso se refleja en muchísimos pasajes. Yo también pienso que es como un intento siempre fallido de solucionar ese amor que no sintió por parte de su madre. Sí, en esto pensaba yo el otro día que probablemente el amor pasional, digamos, no intenso, puede que sea, esto lo dices tú, ¿no? Puede que sea siempre ese intento de reparación de una herida, ¿no? Como buscando reparar algo, ¿no? Porque ella se preguntaba también por qué siempre esta tendencia a los amores imposibles, ¿no? Y por qué incluso cuando alguien la amaba a ella o mostraba interés, que ella se retiraba. Es una cosa muy contradictoria, ¿no? Es como el intento de repararlo y de ser amada y a la vez como una huida del amor. Claro, pero y en este particularmente fijarse en la gente que te rechaza también. Ella lo dice, tiene un poema, lo que pasa que lo he buscado, no lo he encontrado, pero que dice que ¿por qué tú en concreto? Y dice que es porque tú despiertas esa herida tú abres esa herida, ¿no? De alguna manera. Mientras que alguien a lo mejor que te ame apasionadamente, pero no toca la herida, entonces no hay esa pasión. No le hace no le activa la búsqueda al final, ¿no? Sí. Pues eso, el tema de los padres es un tema. También tenía una hermana mayor que parece que era como la persona con la que ella se comparaba, porque la hermana estaba más adaptada y era más bonita y hacía todo como correctamente, seguía el camino, digamos, socialmente establecido. Exacto. De alguna manera. Y bueno, y ella de pequeña también sufrió porque se ve que tenía asma y luego un problema de tartamudez, que tampoco está muy claro que fuera tartamudez, pero dicen que hablaba arrastrando la última sílaba, que en lo que he podido escuchar yo en sus poemas no se nota. Puede ser que al recitar no se notase, que fuese algo que se notase al hablar. Y lo del asma me parece muy interesante también, porque es algo que yo también lo veo así, pero ella dice que el asma era una manifestación de una angustia metafísica temprana, ¿no? Que hoy en día no se asocian este tipo de problemas con nada, ¿no? Pero me parece una descripción brutal. Qué bueno. Sí, porque es como una falta de aire al final y claro, un niño no puede expresar todavía nada, ¿no? Y bueno, este sería otro tema, el de expresar y las palabras, la relación. No lo puede explicar, lo pone en acto, por así decir. Sí. Con la enfermedad. De hecho hay un pasaje de los diarios donde ella dice que se siente como un niño muy pequeño que quiere algo y no sabe muy bien el qué, y dice, pero por lo menos el niño llora, ¿no? Y ella, o los adultos, o los poetas en especial, buscan como las palabras adecuadas para expresar, ¿no? esta carencia, de alguna manera. Que es un tema que ella tenía mucho, como si el lenguaje fuese siempre fallido. Como que siempre que dice o escribe algo no es eso lo que quería decir de alguna manera, y nunca llega a decir lo que quiere decir. Y en ese aspecto habla mucho también del silencio. Exacto. Y de que incluso con el silencio tampoco llega a querer decir lo que quiere decir. Sí. Y en un momento dice que lo importante es indecible, ¿no? Algo así como que en realidad lo importante no se puede decir, y ahí también dice que tampoco se puede callar de alguna manera, ¿no? Porque me recordó a Wittgenstein, que es un poco lo contrario. Bueno, no, también tiene una búsqueda ahí, pero como muy lógica, y en su Tractatus termina diciendo que de lo que no se puede hablar hay que callar, ¿no? Es como abriendo ese misterio, ¿no? Del que ella todo el rato de alguna manera habla, ¿no? Que es imposible llegar a expresar, y en esa búsqueda, ese rodeo, va creando. Sí, lo va expresando de mil maneras, pero nunca la exacta. Y también me llamó la atención, porque a ver si lo puedo explicar, porque es un poco que ella dice en un momento del diario que cuando escribe cartas, cuando ella escribía a sus amantes o a sus erastómenos, que se ponía que repetía la carta y que no le gustaba porque siempre acababa con justificaciones, y que sin embargo cuando escribía para el mundo, ahí sí que le salía mejor, pero como que era menos auténtico, ¿no? Pero es curioso porque al final era como que la poesía ella la sentía como menos auténtica,
Quizás porque estaba limada de esa necesidad, ¿no? De la que cuando ella escribía a una persona en concreta, de esa justificación, esa necesidad, y la poesía queda libre, digamos, es como simplemente expresión, ¿no? No hay un destinatario concreto. O una expectativa, a lo mejor, ¿no? De recibir nada, sino es como una expresión, mientras cuando le escribes a alguien igual es que esperas también quieres algo de ese alguien, en el fondo, ¿no? Sí. Volviendo a la infancia, también dice que tenía acné, o sea, y tendencia a engordar, y que esta tendencia a engordar le llevó a hacerse muy pronto adicta a las anfetaminas, que parece que no era tan raro, ¿no? Que las anfetaminas quitan el hambre y era una manera de no comer también, que también no comer y el deseo como también ahí hay un tema, ¿no? de desear, ¿no? Comida en este caso. Y bueno, y que toda la vida fue bastante, dice que su casa la llamaban la farmacia. Hostia. Porque toda su vida fue como bastante adicta a las anfetaminas y a los tranquilizantes, ¿no? Y en algunos pasajes del diario sale como lo que iba tomando. Aunque tampoco le dedica, que yo haya leído por lo menos mucho, o sea, tampoco se explaya mucho en hablar de los medicamentos ni del efecto, ¿no? Como creo que ella era muy consciente de que no iba por ahí el tema, ¿no? De que esto era un calmante simplemente. Sus temas, no sé si quieres decir. Yo lo que veo como tema que está omnipresente casi es esa búsqueda del amor imposible y como siempre irlo buscando y como alternativa siempre va apareciendo constantemente ante el hecho de no encontrar ese amor, la locura o la muerte. Es como un triángulo que está muy presente en sus poemas y en los diarios también. Claro, es como estos serían los temas, el amor y la muerte fundamentales, sí. Yo diría, porque las palabras, ¿no? Que se habla mucho de la relación de ella con las palabras, pero es lo que estábamos hablando, que es un intento de expresar, o sea, a través del lenguaje, que es el medio en el que ella se mueve, ¿no? De expresar esa angustia por la carencia del amor y también por la falta de conexión con el otro. Dice que le frustraba mucho no poder conectar, le generaba mucha angustia no poder conectar con las personas. Supongo que ese intento de ponerlo en el lenguaje, ¿no? Sería un intento de conectarse con la vida, que ella siempre veía frustrado. Sí, de hecho hay un poema, que me lo apunto por aquí, que se llama... ¿cómo se llama? Espérate, me lo he apuntado. En el que ella habla de la verdad, ¿no? De que sería un poco cuando la verdad, entiendo yo, dime cómo lo ves tú, pero que sería un poco como cuando has encontrado ese algo que estás buscando, ¿no? Es como ahí hay un fondo que quieres expresar y que no encuentras. Y hay un poema que dice que ya comprendo la verdad, estallan mis deseos y mis desdichas, mis desencuentros, mis desequilibrios, mis delirios. Ya comprendo la verdad, ahora a buscar la vida, ¿no? Que también es como una conciencia de que la verdad y la vida no son lo mismo tampoco, ¿no? Es como... Pero cuando la verdad está abstracta, no. Creo que en algún momento habla de este tema de la abstracción. Sí. De hecho, dice que ella tiene una relación muy ambivalente con la poesía porque la condena a la abstracción, a la búsqueda constante de la abstracción. Y también hay un momento donde dicen los diarios que ella tiene que dejar de leer y escribir porque su verdadera vocación es erótica. Yo lo veo muy relacionado con este poema, ¿no? Es como que por una parte está esa búsqueda de expresar y por otra parte está la vida, ¿no? Que es conexión con el otro y es contacto y es concretismo. Y bueno, que también podría ir ligada a una búsqueda de expresar, pero quizá cuando tú separas la búsqueda de expresar te lleva por un camino que te separa del otro. Es como, bueno, lo estábamos hablando ahora, ¿no? Pero es que nos recuerda a Kierkegaard y a su elección de, a ver, o me caso y tengo una vida, ¿no? En su época, o hago mi historia de amor con Regine, o me dedico a la escritura. Y entonces y renunció al amor. Y luego se la pasó escribiendo un montón. Sobre el amor, claro. Sobre el amor, que no tuvo.
sobre el amor y sobre la culpa también, ¿no? Porque por haber renunciado. claro, porque ella también se hace esta pregunta en los diarios, como de qué es culpable, que es una pregunta totalmente kierkegaardiana, ¿no? De qué soy culpable, que estoy condenada a esta vida. Y sí, y hay un momento en el que dice que si existen los pecados y con ello la condena, que la suya era con 30 años estar viviendo con su madre. Que es cuando vuelve a Buenos Aires después de haber estado en París, ¿no? Ella vuelve allí y ahí empieza a sentirse muy mal. Claro, ella necesitaba esa distancia, ¿no? Que hay como un Malte también, que también se va. Sí, de hecho sí que te habla del hijo pródigo, ¿no? Y bueno, es que no sé si aquí igual me puedo detener, porque a mí el tema de la madre me interesa mucho. Sí. Y he copiado unas frases del diario, y es que ella escribe cuando vuelve a encontrarse con ella, digamos, después de haber ido, y cuando vuelve y vive esa condena que ella siente como condena de haber abandonado su vida en París, que ya nunca puede recuperar, porque claro, nada vuelve a ser igual, cuando, no sé si vuelve o no vuelve, pero cuando vuelve, o cuando se imagina la vuelta, claro, todo ha cambiado, creo que sí que vuelve. Dice, el miedo a mi madre, el desinterés de mi madre, no puedo mirarles a los ojos a los padres, culpa y vergüenza. Mi madre celosa de mi soledad poblada, que agota todos los medios para molestarme y ofenderme. Vivir con ella es una maldición. Si hay pecados y por consiguiente un castigo de ellos, el mío es vivir a solas a los 30 años con mi madre. Creo que tengo por aquí, sigue hablando habla mucho de la madre, dice, es un gravísimo peso, terrible, temible, que me hará perder la vida del modo más cruel. Ella sabe del fracaso de su vida. ¿Cómo compensarla? ¿Cómo ayudarla? Esta es mi madre, la que hizo de mi infancia un laberinto de tristeza sin nombre. La quiero mucho, pero sobrellevar su vida en mis hombros que tanto me duelen implica inmolarme. ¿Cuánta gente viviendo eso? Sí. No sé si... Hay un poema que es que ahora al leer esos fragmentos me ha recordado a un poema que... Lo leo. A ver si es un poco espontáneo, pero... Dice, verde esencialmente reconcentrado en mis ojos que pintan la hierba, oh Dios mío, la hierba será, que luego echa flores en la memoria de los animales. Abrazada a la tierra, tierra, oh madre o muerte, no me abandones aun si yo me he abandonado. Es como que ahí junta la figura de la tierra, de la madre y de la muerte. Como... Por eso te estaba comentando antes, es que igual suena un poco... Porque ella habla mucho de... Bueno, mucho no sé, pero sí que he visto varios pasajes donde habla de autoparirse, de autoparirse. Y aquí a juntar la tierra, la muerte y la madre, yo pensé, igual el suicidio era una manera desesperada de autoparirse, como de darse un nacimiento diferente al que le dio su familia. De volver a nacer, ¿no? Bueno, y de liberarse de todo ese sufrimiento, ¿no? Claro. Claro, ¿cuál era? Me apunté por aquí. Que el último verso que escribió, no quiero ir nada más que hasta el fondo, ¿no? También. Al fondo de la tierra, ¿no? El fondo de... Sí. Sí. Luego estaba pensando también en uno de los temas, uno de los arquetipos, podría decir, que aparecen en los poemas y que tiene que ver con esto que estamos hablando, es el jardín. Aparece mucho el jardín, también aparece el jardín con ruinas. Yo creo que el jardín simboliza la infancia, la inocencia, como una etapa previa al haber sido... Consciente igual, ¿no? O a la herida de la familia, ¿no? Una etapa previa a sentir esa herida. Claro. Creo que a la conciencia, ¿no? Más que porque ahí está la herida. Claro, también. No sé, diría yo que es como porque creo que lo dicen en el diario que
que es como volver a inventarse una infancia o volver a la infancia y también para entender, ¿no? Para buscar ahí, porque ahí es donde está. Eso me recuerda a Panero, que decía, en la infancia vivimos y después sobrevivimos. A pesar de que la infancia de Panero en concreto fue una tortura, ¿no? Pero creo que al faltar esta conciencia, y hay un impulso de seguir hacia adelante y vital, ¿no? Que es muy difícil de rompernos. Hay niños que se suicidan, también existe el tema, pero es como algo muy extremo, claro. Porque hay como un impulso vital muy grande en la juventud y en la niñez, ¿no? También. Claro. Mira, hay otro poema aquí. Me lo marqué para leerlo, que habla que sale del jardín también. Dice: ella no espera en sí misma, nada de sí misma, demasiado ensimismada. Solo vine a ver el jardín donde alguien moría por culpa de algo que no pasó o de alguien que no vino. Ella es un interior. Todo ha sido demasiado y ella se irá, y yo me iré. Sale mucho también esa duplicación. Hay uno de los textos que también sale del jardín que habla de sombra y sombra. Y habla mucho de notar la presencia de los otros, aunque esté sola, ¿no? Hay alguien aquí. Y que aquí también aparece en el que acabo de leer. Yo solo vine a ver el jardín donde alguien moría por culpa de algo que no pasó o de alguien que no vino. El tema del abandono también. Parece mucho. Esperando siempre a alguien que sabe que no va a venir, ¿no? Él siempre habla de eso, ¿no? Que ya lo sabe, pero siempre está en esa espera, ¿no? Y eso es la muerte. Es como, muero porque alguien no viene. Y lo sé, y sin embargo le espero. Y también pensaba con el tema de la madre y la desconexión, que se hablaba de Alejandra, bueno, lo decía ella misma, como de una poeta maldita. Ella decía que estaba maldita, y creo que, o sea, esto es que me da a mí especialmente rabia cuando se intenta como caricaturizar o mostrar al poeta como si fuera una especie de impostor que está intentando ser, pues por ejemplo en este caso, una poeta maldita, ¿no? Y aquí me acuerdo de una frase de Pessoa que dice que el poeta finge el dolor que siente, ¿no? Como al final como está buscando, pero que el tema de ser maldita, que empieza con Baudelaire, es un tema de sentirse rechazado desde el mismo momento del nacimiento, ¿no? Es como percibir esa distancia con el mundo y ese rechazo del mundo que ella percibía, ¿no? Y en ese sentido creo que no hace falta más explicación. No es maldita porque leyese a los poetas malditos. Ni porque quisiese ponerse esa etiqueta, ¿no? Es porque es una condición en la que se nace, además, ¿no? Es como que no... Y que tiene que ver con eso, así lo interpreto yo, según Baudelaire lo expresa, ¿no? En sus Flores del Mal también. Es un sentirte, pues él dice como que la madre se espanta cuando él nace. Iba a decir una cosa, pero la guardo para lo privado. Para cuando apaguemos. Para cuando apaguemos la cámara. Es que estaba pensando, aparte de eso que no voy a decir, en Lewis Mumford, porque claro, al nombrar a Baudelaire, claro, están en toda la época de la industrialización y en la bifurcación del arte y de la técnica, ¿no? Y es cuando empieza a aparecer, y creo, la imagen del artista maldito, porque justamente sí. Esas son sociedades donde el arte se empieza como a arrinconar, por así decir, y donde eso se bifurcan el arte y la técnica empieza a ganar posición, poder, empieza a invadirlo todo. Claro, pero es tu tema, ¿no? La escisión empieza, ¿no? de la tecnología, de la técnica en ese tiempo, ¿no? Pero Baudelaire habla mucho de eso, de esa pérdida de la naturaleza y de esas ciudades que sustituyen los jardines por grandes avenidas, donde los árboles se sustituyen por fábricas, y se llama progreso a eso, ¿no? Entonces él dice que si eso
es el bien, entonces él debe de ser el mal, ¿no? Que de ahí viene el tema de maldito, pero es una búsqueda de retornar de alguna manera, y yo lo asocio también con esa búsqueda de encontrar, de poder expresar a través de las palabras ese estado originario y al que nunca se puede llegar, ¿no? A través de las palabras. Claro, pero se intenta como recuperar de alguna manera, o como si intentasen agarrar a lo que se está escapando. Ahora me ha recordado a algo que está muy al final. Hay un poema que Pizarnik escribe en una sala de un hospital o de un centro psiquiátrico, y habla de esto. Mira, habla del jardín. Ay, espera, que habla del suicidio, habla de la filosofía también, y dice: todo se unifica como en otros tiempos, en el jardín de los cuentos para niños, lleno de arroyuelos de frescas aguas prenatales. El jardín es el centro del mundo, el lugar de la cita, es el espacio vuelto tiempo y el tiempo vuelto lugar. Es el alto momento de la fusión y del encuentro. Fuera del espacio profano, donde el bien es sinónimo de evolución de sociedades de consumo. Y lejos de los enmierdantes simulacros de medir el tiempo mediante relojes, calendarios y demás objetos hostiles. Lejos de las ciudades en las que se compra y se vende, o ese jardín para la niña que fui, la pálida alucinada en los suburbios malsanos por los que erraba del brazo de las sombras. Niña, mi querida niña, que no has tenido madre ni padre, es obvio. Sí, es que claro, todo esto tiene que ver mucho con lo maldito también, porque cuando has sido rechazado, ¿no? Cuando te han mirado con ese rechazo de alguna manera, no, por una parte tú quieres recobrar o tienes esa carencia, pero por otra parte no puedes dejar de identificarte con eso rechazado, ¿no? ¿No quieres ser el bien? Claro, exacto. No quieres ser el bien, porque el bien significa renunciar a esa herida, ¿no? También, es como es una injusticia de alguna manera, ¿no? Es como... Y también significa renunciar a tu esencia. Exacto, claro, eso. Que es el tema de Baudelaire también y de los poetas malditos, ¿no? Como que un gran rechazo, ¿no? También Rimbaud también es como mucho rechazo por parte de su madre, mucha presión para adaptarte a lo que debería de ser, que es que hablan en las... o sea, ella no lo he leído tanto, pero como que la hermana en un reportaje lo remarca mucho, como que ella no era lo que se esperaba de ella, ¿no? Porque se identificaba con su esencia, pero a la vez es rechazada esa esencia, ¿no? Claro. Qué fuerte. Yo creo que esto pasa a mucha más gente de lo que parecería. Claro, pasa que no todos se convierten en geniales, ¿no? Poetas. No, de hecho, el tema está ahí mucho más, y yo creo que cada vez más, porque conforme evoluciona la tecnología, o sea, esto tiene una dirección de alguna manera, ¿no? Es que lo que pasa que, claro, depende de lo que se haga con ello, ¿no? Al final luego cada persona lo procesa de una manera. Y según en qué circunstancias esté para poder sobrevivir siendo fiel a su propia esencia, o se vea obligada a desviarse de alguna manera. Claro. Bueno, todos estamos un poco desviados, todos estamos un poco obligados para poder sobrevivir. Sí. Pero sí, hay una presión, bueno, social y familiar, ¿no? Porque no seas como tú quieres ser, o porque no desarrolles tus talentos o tus dones, o... Sí, lo que ella dice de su madre, que está celosa de su soledad poblada, ¿no? Que al final hay como una cierta envidia, que también ella habla mucho de la envidia, o sea, de sus compañeras, digamos, cuando ella se hace un poco famosa, que la quieren imitar por una parte y por otra parte la rechazan, no como si quisieran ser ella, pero sin su sufrimiento, dice. Pues no. No se puede. Tiene que sufrir también, ¿no? Y también otra cosa que también he leído, que también es súper común, es achacar la culpa del suicidio, del final, de alguna manera, de Pizarnik a las lecturas, ¿no? Es como darle la vuelta
las causas y los efectos, ¿no? Como que es la lectura, lo que fue la perdición por haber leído tantos libros malditos de alguna manera, cuando eso no es más que la búsqueda, ¿no? Al final. Eso es la búsqueda de un remedio. Claro, claro. Pero eso es muy común, ¿no? Cuando la semana pasada hablábamos, o la otra, de Flaubert, también en esa época se decía que para ¿cómo se llama? Emma Bovary, que también que la culpa de sus extravíos eran de la lectura, bueno, o el Quijote también, ¿no? Como que la culpa es el haber leído, cuando eso simplemente es eso que tú dices, ¿no? Es buscar un remedio. Un remedio para la mierda de sociedad. Y una cosa que me llama la atención es que en el diario es que ella recurrentemente dice que la poesía es algo, es como, ¿cómo lo dice? Como que es dar tiempo, porque ella lo que quiere es escribir un libro en prosa. Es verdad, ella quería siempre escribir una novela, sí, y siempre se iba como postergando. Sí, dice que la poesía que es como que les daba a la gente los poemas para que esperaran, porque su idea era poder escribir bien en prosa, ¿no? Y es un tema que la frustraba mucho y del que habla mucho en sus diarios, es mucho, mucho. Es como el tema de escribir una novela, y se fustiga mucho también con no poder escribirla o no haber empezado a escribir. Y la estaba escribiendo en realidad, porque ahora leemos los diarios como una novela. Claro, claro. Mira, si lo hubiese sabido, no. Sí. Sí, porque también ella dice que también es algo que he leído en varios poetas, como que quieren convertir... Mira, un gato. Que quieren convertir su desgracia en belleza, ¿no? Y también lo consiguió. Ay, perdona. Ay, vale. Sí. Pues sí. Un gato salvaje, qué raro. Hostia. Bueno, no, igual no salvaje. Sí, sí, y quizá involuntariamente, pero desde luego que lo consiguió. ¿Y cuál es tu poema favorito de ella? A mí, mira, lo leería, pero es que es larguísimo. Tiene uno que se llama El sueño de la muerte y el lugar de los cuerpos poéticos. Son como 3 páginas, como una prosa poética, y ese me fascina. A mí me gusta mucho, y también, Hijas del viento. Ajá. Que termina diciendo que hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Ah, sí. Luego hay uno, ese también, se llama Balada de la piedra que llora. Dice: la muerte se muere de risa, pero la vida se muere de llanto, pero la muerte, pero la vida, pero nada, nada, nada. Y luego hay un fragmento de los diarios, que es el que te estaba comentando antes, que habla de esa... Sí, lo hablamos el otro día con Bovary también. Hablábamos de que Bovary escribía cartas a un hombre que ella sabía, escribía cartas a León y ella sabía que escribía cartas a un hombre imaginario. Y algo de esto sale, creo que leo esto así entero, ¿no? Salen en los diarios de Pizarro, bueno, sale mucho, como amar a alguien, y entre ella y esa otra persona se interpone una especie de fantasma. Dice: hace tanto tiempo que lo conozco, tanto tiempo que lo amo. Ahora se ha ido no sé a dónde, pero lejos, en todo caso, de mi persona enamorada. Como si la finalidad de su viaje fuera más unirse que unirse de mí, la que lo espera y esperaba. Aún lo esperaba cuando estaba él aquí, llenando con su presencia el amado lugar de su ausencia, obligándome a olvidar al ausente que yo amo para introducirme en el helado círculo en que 2 se aman solamente. He amado a solas tanto tiempo que su rostro me ocultaba su rostro, y sus ojos, y su voz, su voz. He esperado tanto tiempo que viniera, que cuando vino se fue. Es como que ni la presencia del amor llena ese deseo de amor. La presencia es también ausencia. Porque la carencia igual es tan grande, ¿no? Es como que al final es que cuando hay una carencia tan grande, como hay una tendencia también de algunos poetas a mirar hacia Dios, ¿no? O hacia Rilke, por ejemplo, o Kierkegaard también, ¿no? Es como que es algo que no puede darte una persona, y de alguna manera creo que hay conciencia de ello, ¿no? Que nada real puede colmar esa carencia y hay que aspirar a una cosa como más elevada, ¿no? Y a mí en Rilke me llama mucho la atención porque es como siempre él mira hacia algo tan grande que no
que incluso sus poemas de amor, a mí me cuesta verlos como poemas de amor, son como poemas a lo grande. De amor a Dios, o sea, de amor a algo más... Claro, él habla a veces de Dios, pero que tampoco es Dios, o sí, no sé, o es esta idea, o Dios es eso, al final, ¿no? También. Sí. Y en el tema sobre el tema de la abstracción también, en este poema tan famoso que es En esta noche, en este mundo, ¿no? Que es uno de los más conocidos, yo creo. Que lo tengo por aquí marcado también. Que dice que las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo pan, comeré, si digo agua, beberé. Es como esa distancia entre, que es un tema muy tuyo, ¿no? Entre las palabras y entre lo abstracto y lo concreto. Tenía por aquí marcado, pero creo que era otro poema donde también, no sé el que tú mencionas, pero hay otro donde salen los versos en esta noche, en este mundo. Bueno, si lo encuentro lo leeré, pero es un dolor muy común, ¿no? Lo que pasa es que es especial la manera que encuentra de expresarlo cada persona o cada escritor, cada escritora en este caso. Pero no sé, yo la verdad es que leerla, bueno, hace años que cuando la descubrí fue como lo bueno es que te sientes acompañada, ¿no? Al ver que a alguien más le pasa cosas similares. De hecho, ella decía que igual si la poesía tiene un sentido, ¿no? Es ese, que alguien una noche lluviosa y fría se reconozca en unos versos, ¿no? Y sí, al final es el efecto terapéutico, casi no me gusta la palabra, ¿no? Pero es como de reconocimiento, sí, de alguna manera, ¿no? De vínculo, es como que estés vinculada con alguien, aunque no la conozcas a ella. Sí, de hecho, este también me había marcado el pasaje, pero es demasiado largo, pero ya hacía psicoanálisis y tiene un pasaje en el que describe implacablemente a su psicoanalista y deja, en un momento dado deja el análisis porque siente como que incluso su psicoanalista, que se supone que le tiene que ayudar, siente rivalidad con ella y la intenta aplastar, y hace una descripción muy, muy interesante de su relación con el terapeuta, ¿no? Es también, o sea, al final era más terapeuta ella que él. Ella de sí misma, ¿no? Sí, y abandona el análisis en algún momento, ¿no? Es como, digo, esto no tiene por qué ser así, pero la verdad es que puede ser así, ¿no? Es como, no, lo bueno de la poesía es que es una terapia de alguna manera que tú eliges o que tú buscas y que no que tú te la haces a tu propia medida. Es como un camino más escogido de alguna manera. Sí. Habría mucho que decir. Había, bueno, un montón, yo he marcado aquí un montón de cosas, pero me pondría a buscar y sería como... Claro, es que al final leer poesía tampoco, no sé, tampoco igual la gente es lo que... Yo tengo la impresión de que cada vez se hace menos. Que ya pega con la tendencia que... O sea, yo supongo que es por la tendencia social que hay, ¿no? Y por la desconexión, ¿no? También por esta literalidad que hay, ¿no? De verlo como absurdo, ¿no? Ella dice en un momento dado que hace falta paciencia también para leer poesía y introspección también, ¿no? Claro, también falta introspección. Sí, como se nos educa, digamos, un pensamiento más, bueno, no sé si decir lógico, no es muy lógico, pero sí que se intenta que las palabras tengan un sentido muy determinado. Exacto. Claro. Y no haya mucha ambigüedad, sino este sentido. Y claro, la poesía no es eso, la poesía justo juega ahí con los límites del lenguaje y crea nuevos sentidos. Que eso siempre está pasando en el lenguaje, pero en la poesía es como algo más espontáneo, más natural. Y luego la introspección. Se nos educa para mirar hacia afuera todo el rato. Sí. Eso es mucho un tema de Rilke también, de que a la criatura ya se le da la vuelta, para que no mire hacia donde tiene que mirar, sino hacia lo exterior, ¿no? Por eso cuando aprende a ver, a conectar sus cosas. Sí, total. Bueno, pues aquí lo podemos dejar. Sí. Ya haremos sobre otros poetas. Sí.